Amigos, como siempre, esperamos encontrarlos muy bien, que se encuentren de lo mejor este día, que nos acompañan escuchando estas historias de terror. Y esta vez no vamos a retrasarlos demasiado, solamente queremos recordarles que estamos buscando hacer colaboraciones con otros canales, así que si ustedes tienen alguna sugerencia de algún creador que pueda empatar con nuestro contenido, no es tan necesario que nos lo mencionen, es mucho más necesario que vayan al canal de la persona que ustedes crean conveniente y nos mencionen ahí para que nos tomen en cuenta. Ahora sí, vamos a empezar con la historia de hoy. Solamente los dejamos con nuestras clásicas recomendaciones. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y ahora sí, quédense con nosotros. El día que todo empezó fue aquel día terrible. Mi prima Rebeca, la prima con la que más me llevaba y que era de mi misma edad, murió en un accidente automovilístico junto con dos de sus amigos. A mi mamá le hablaron para avisarle cerca de las 4 de la mañana, y en ese momento, ella y mi papá se fueron a la casa de mi tía, que estaba muy mal. Aunque, para serles sinceros, mi mamá no se encontraba mucho mejor. A nosotras nos despertó el grito de mi madre cuando le contaron la noticia por teléfono. Por supuesto, ese día fue de mucho dolor. Aquella madrugada mi hermana y yo no pudimos volver a dormir y nos quedamos juntas consolándonos la triste noticia hasta que mis padres volvieron casi a las 3 de la tarde por nosotras para ir al velorio. La verdad no recuerdo cómo lo logré, pero aquella segunda noche tampoco dormí nada. A la mañana siguiente se llevó a cabo el entierro de mi prima, y una vez que concluyó, nos fuimos todos a casa de mi tía un rato para intentar dejarla más calmada. Aunque el dolor que sentía era evidente que le duraría por mucho tiempo. Llegamos a nuestra casa cerca de las 6 de la tarde. Me bañé y caí dormida casi de inmediato hasta que algo me despertó. Fue un pequeño rasguño en la puerta de mi cuarto. En principio pensé que era mi pequeño gatito, Maki, que usualmente duerme con mi hermana, pero cuando me levanté y abrí la puerta, Maki no estaba ahí. Eran casi las 12 de la noche, y aunque estaba muy cansada, no me pude volver a quedar dormida de inmediato. Lloré un poco, y después por fin el cansancio poco a poco se fue apoderando de mí, y en un cierto momento sentí que me perdí. Estaba volviendo a quedarme dormida, pero en medio de ese proceso, algo ocurrió. Me quedé como en un trance, adormilada pero aún consciente. Y en cierto momento, la realidad se empezó a distorsionar. Era como estar soñando con los ojos abiertos, y entonces comencé a ver todo en mi cuarto extraño. Era mi habitación, pero de algún modo todo se sentía diferente. Giré un poco mi cabeza e intenté levantarme, pero mi cuerpo se sentía muy pesado. Angélica, Angélica, Angélica.
comenzó a repetir una voz que me pareció conocida. Angélica. Era la voz de mi prima Rebeca. La voz que yo había escuchado apenas hace unos días y parecía estar llamándome. En ese momento, la puerta de mi cuarto se abrió y por ahí vi entrar muchas sombras. Sombras que parecían de personas, aunque me era imposible determinar si se trataban de hombres o mujeres. Angélica. Repetía esa voz una y otra vez y recuerdo haberme sentido muy triste. Y, no sé, con mi pensamiento intentaba decirle a aquella voz que pasara a mi cuarto, que necesitaba verla. Después de todo, yo pensaba que se trataba de mi prima. Sin embargo, por aquella puerta entró a mi habitación una mujer. Bueno, al menos era una sombra que parecía de mujer porque casi podía jurar que tenía el cabello largo. Esta sombra era la que estaba llamándome con la voz de mi prima Rebeca. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien y aquella silueta no era la de mi prima. Definitivamente no era. Y recuerdo haber sentido mucho miedo. Y entre el estrés y el terror que se estaba apoderando de mí, pude mover mis brazos, y lo único que hice fue levantar las cobijas para meter mi cabeza debajo de ellas. De repente abrí los ojos ya siendo de día. Estaba profundamente desconcertada. No tenía idea de si aquello había ocurrido en realidad o se había tratado de una pesadilla. Durante el desayuno le conté a mi mamá y ella no lo tomó del todo bien. No se enojó ni nada, pero simplemente ignoró mi historia y, vamos, yo no la culpo. Teníamos mucho dolor en aquel momento como para estar pendientes de fantasmas o espíritus. Ya suficiente teníamos con la situación que estábamos viviendo. Los 9 días del rosario de mi prima se llevaron a cabo y era muy evidente, con cada uno de ellos, que mi tía no se encontraba nada bien. Para el final de estos, creo que había perdido casi 6 o 7 kilos y se veía profundamente demacrada y enferma. Casi nunca dejaba de llorar. Mi tío entonces le pidió por favor a mi madre que la llevara a mi casa por unos días, tal vez con la compañía de nosotros y lejos del hogar donde vio crecer a Rebeca, podría llegar a reponerse un poco. Mi mamá, preocupada por su hermana, aceptó y mi tía no opuso demasiada resistencia. Después de todo, éramos su familia más cercana. Mi tío, a la vez, se fue con su familia, con su mamá y sus hermanos. Creo que en ese momento, ambos necesitaban un poco de calor de hogar para superar los tiempos difíciles. La noche en que llegó mi tía, me mandaron a dormir con mi hermana y le dieron a mi tía mi cuarto. Yo, preocupada por lo que había pasado, le insistí a mi madre que lo hiciéramos al revés, pero ella realmente no me hizo mucho caso y terminó dejando a mi tía en mi habitación. A mí me preocupaba aquella mujer que había visto, aquella presencia que hablaba como Rebeca. Me preocupaba que se le apareciera a mi tía y que la perturbara. Desde aquel primer encuentro yo había tenido noches muy tranquilas, pero la realidad es que no me había vuelto a sentir igual en mi habitación. De alguna forma podía sentir que algo seguía ahí,
aunque no se manifestara en su totalidad. Casi de inmediato, mi tía comenzó a mejorar estando con nosotros. Cada día se veía más repuesta y más llena de vida. La energía le había vuelto al cuerpo e incluso comenzó a decirle a mi madre cosas como que le gustaba mucho estar en nuestra casa. En algún momento incluso le ofreció comprárnosla. O, como alternativa, ella dijo que incluso podría hacer un intercambio con nosotros por su antigua casa. Aunque vivíamos en colonias adyacentes, mi prima Rebeca y mis tíos habitaban una casa estilo colonial muy grande, casi como de telenovela. Y es que su posición económica era mucho mejor que la nuestra. Nosotros vivíamos, en cambio, en una casa normal, nada ostentosa ni especial, pero por alguna razón, mi tía ahora estaba empecinada en la idea de que esa casa era mejor para ella, y que era mejor que nosotros nos quedáramos con su casa. Al fin y al cabo saldríamos ganando. Podríamos quedarnos a vivir ahí más cómodamente, o en todo caso podríamos venderla y comprar otra más pequeña y aún tener una ganancia. Mi madre, por supuesto, no la tomó en serio. Pensó que era una especie de acción desesperada para aliviar su dolor, y simplemente le dijo que ya lo verían más adelante, que lo importante en ese momento era que ella estuviera bien. Había pasado casi un mes desde la muerte de Rebeca, cuando de nuevo desperté de madrugada. Mi hermana seguía profundamente dormida, y yo intenté conciliar el sueño, pero me parecía imposible. Debía salir al baño, y aunque conscientemente quería evitarlo, mi cuerpo me dejaba muy claro que si no salía, no podría volverme a dormir. Al levantarme de la cama, vi a Maki agazapado detrás de la puerta. Parecía como si quisiera ver por debajo del borde, y estaba muy atento. No gruñía ni maullaba, pero sus ojos estaban bien abiertos y su cabeza de repente se levantaba, como si intentara seguir el movimiento de algo. Lo cargué, lo acaricié y lo puse en la cama junto a mi hermana, pero tan pronto lo solté, el gato corrió para volver a colocarse detrás de la puerta. Lo volví a cargar, pero esta vez, al ponerlo junto a mi hermana, le coloqué una cobijita encima para que se retrasara un poco y yo pudiera salir sin él. En ocasiones, Maki solía correr a las ventanas cuando olía a una gata en celo y se ponía a maullar de manera angustiosa toda la noche. Y la verdad, yo en aquel momento no quería tener que escucharlo la noche entera. Logré salir sin Maki tras de mí. Pero al caminar hacia el sanitario, logré escuchar un ruido. Era como la voz de alguien hablando. Parecía una mujer. Una mujer que parecía estar platicando en voz baja. Y apenas cierta vibración grave se alcanzaba a escuchar. La verdad es que pensé que era mi mamá hablando de toda la situación con mi papá, pero al acercarme a su cuarto noté que la voz provenía no de la habitación de mis padres. Aquella voz parecía salir desde dentro de mi cuarto. Me fui acercando poco a poco, intentando hacer el menor ruido posible hasta llegar a estar de pie detrás de la puerta. Hija, yo te amo. No me dejes.
eran el tipo de súplicas que escuché a mi tía decir, acompañadas de cosas que parecía recordar de cuando mi prima Rebeca era pequeña. Me preocupó demasiado. En realidad, en ese momento creí que el estado mental de mi tía era mucho más grave de lo que podríamos percatarnos. No sabía qué hacer en ese momento. No sabía si dejarla sola o si entrar a consolarla o ir a buscar a mi madre y despertarla. Era una difícil decisión, aunque opté por dejarla sola. Pero justo cuando comencé a dar pasos suaves y silenciosos para alejarme de ahí, escuché que aquellas súplicas de mi tía, aquellas peticiones que estaba haciendo, fueron respondidas. Tú vendrás conmigo, mamá. Aquella voz era una voz horrible, una voz que ya no se parecía a la de mi prima, una voz que le respondió a mi tía en su dolor y que me asustó mucho. Realmente no sé en qué pensé en ese momento, pero asustada, tras haber escuchado eso, casi como por un instinto, abrí la puerta de mi habitación y frente a mí, en medio de la habitación, de rodillas y llorando, estaba mi tía. Pero frente a ella estaba una figura amorfa, una figura de color negro, como una especie de masa etérea. De esta masa salían 2 brazos enormes y largos, a los cuales no les pude ver las manos. Mi tía sujetaba uno de estos apéndices con fervor. También de esta masa salía algo que parecía una cabeza, pero que no tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solamente era una especie de masa más pequeña sobre aquel volumen grande. Aún sin rasgos en el rostro, pude notar que aquella cosa me volteó a ver girando su cabeza al momento en que yo entré abriendo la puerta. ¿Qué era eso que estaba frente a mi tía? No lo sé. En ese momento solo pude gritar, dando tumbos hacia atrás y casi cayéndome al piso. Escuché que mi madre gritó que qué ocurría, pero para este momento yo ya estaba corriendo hacia el cuarto de mi hermana, al mismo tiempo que mi mamá abría la puerta de su recámara para salir a ver por qué había gritado yo. Igual sin fijarme mucho, abrí la puerta de la recámara de mi hermana y mi gatito Maki tuvo la oportunidad de salir corriendo directo hacia mi habitación. Igual por instinto fui tras de él y mi mamá y mi hermana fueron tras de mí. Y en ese momento todos fuimos testigos de cómo mi gatito Maki se lanzó contra aquella sombra y en algún momento incluso pareció rasguñarla porque esta cosa hizo una especie de chillido aterrador. Mi tía comenzó a gritarle a mi gato que dejara a su hija en paz, al mismo tiempo que intentaba agarrar a Maki, seguramente para detenerlo. La sombra aquella comenzó a desvanecerse, y ante la evidente furia de mi tía tratando de capturar a mi gato, mi madre entró a la habitación, tomó a su hermana de los brazos y la bofeteó en una escena que hubiera parecido sacada de las mejores telenovelas. La presencia aquella había desaparecido por completo, y mi tía entonces se echó a llorar en los brazos de mi madre llamando el nombre de mi prima. Pero mi mamá pronto le recordó que debía dejar a su hija descansar en paz, que aquello a lo que estaba invocando no era Rebeca.
Supongo que nadie sabe cómo enfrentar este tipo de cosas. Y después de esa noche, mi madre hizo lo que muchas madres harían. Básicamente, bañó mi casa en agua bendita y mandó bendecirla tan pronto como tuvo oportunidad. Además, hoy, mi gato Maki tiene 2 hermanitos adoptados, Sushi y Ramen, y cada uno de nuestros 3 gatos duerme con cada uno de nosotros en nuestras habitaciones, y han sido excelentes guardianes. Mi tía, bueno, a mi tía le costó mucho trabajo todo, y tuvo que tomar terapia, pero hoy está bien. Nosotros nunca hemos vuelto a ver aquella presencia en la casa, pero es cierto que en un par de ocasiones, durante la cena, nuestros 3 meninos han salido corriendo directo a mi habitación, donde por unos segundos los escuchamos guisar, para posteriormente regresar felices con nosotros. La verdad es que no sé qué busca esa presencia, pero ahora estoy convencida de que es muy real, que el dolor es una puerta que en cualquier momento podemos dejar abierta para que estos seres lleguen a nuestras vidas.